para que otros periodistas se puedan conectar a esta sesión y en breve estamos comenzando. Gracias. Bien, ahora sí, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Hola y muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a esta sesión informativa de la OPS sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación. Como todas las semanas, esta sesión durará entre 45 minutos y 1 hora y estaremos tomando preguntas de ustedes hasta ese momento. Ya hemos recibido preguntas por correo electrónico y saben que también pueden hacer sus preguntas en vivo y a través del chat mediante el botón Q y A. Recuerden siempre identificarse con su nombre y su medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. Les recuerdo también que contamos con interpretación simultánea al inglés y al español. Hoy, la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación epidemiológica actual en la región y también abordará el tema de la seguridad de las vacunas. Acompañan a la doctora Etienne en la sesión el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS, el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, y el doctor Silván Aldiguieri, gerente de incidentes para COVID-19 aquí en la OPS. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la doctora Etienne a dar sus palabras de apertura de esta sesión. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian. Good morning. Gracias, Sebastián. Buenos días y gracias por incorporarse a esta sesión informativa. Al 20 de octubre hemos tenido más de 40 millones de casos y más de 1.100.000 muertes a nivel mundial debido a la COVID-19, incluyendo 18,8 millones de casos en la región de las Américas y más de 608.000 muertes. En nuestra región, alrededor de 100.000 personas siguen dando resultado positivo a la COVID-19 a diario. Sin embargo, en la última semana, después de un resurgimiento drástico, la región europea notificó más casos en comparación con las Américas. En este análisis de cómo la COVID sigue diseminándose en las Américas, vale la pena mencionar algunas tendencias importantes. Los Estados Unidos siguen viendo un alza constante en casos en todos menos en 2 estados, y los números de casos están subiendo rápidamente en la zona centro-oeste y en las montañas rocosas. Canadá está experimentando una segunda ola importante del virus. Durante las últimas 2 semanas, la región noreste de Canadá, que incluye la provincia de New Brunswick, notificó tasas altas de casos nuevos. Los casos de la COVID-19 están llegando a una meseta en la mayoría de América Central y Costa Rica tiene la tasa de incidencia más alta. Esto fue la semana pasada, y Belice, que también notifica un aumento constante. En el Caribe angloparlante, la mayoría de los casos nuevos se relacionan con instancias de viajes internacionales no esenciales. La semana pasada, Granada notificó su primer caso nuevo de COVID-19 en 3 meses, que coincidió con la reapertura de sus fronteras.
Estos resurgimientos subrayan que el combate de esta pandemia no es un esfuerzo único, requiere de una respuesta continua, incluso en lugares donde el contagio está a la baja. Debemos mantenernos a la altura de las circunstancias. La pandemia no ha terminado y la amenaza de casos nuevos sigue activa en todas partes. Ese es el motivo por el cual los países deben seguir controlando el virus mientras esperamos la llegada de una vacuna inocua y eficaz. Como lo dijimos anteriormente, hoy tenemos un inventario de más de 190 vacunas experimentales en estudio, 11 en ensayos clínicos de fase 3 y muchas de ellas que incluyen a voluntarios de nuestra región. Si bien el mundo espera con urgencia un avance, es importante destacar que la OPS solamente respaldará la distribución de una vacuna que tenga eficiencia e inocuidad comprobadas en ensayos clínicos analizados por autoridades regulatorias nacionales y también recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas están diseñadas y son fabricadas teniendo en cuenta la inocuidad. Este proceso es supervisado por reguladores y seguido muy de cerca por la comunidad de científicos. Una vez que una vacuna prueba ser inocua y efectiva en un ensayo clínico, los organismos reguladores evalúan minuciosamente los datos antes de conceder cualquier aprobación. La Organización Mundial de la Salud también fiscalizará un proceso de revisión independiente antes de conceder su propia recomendación. Si bien la comunidad mundial está preocupada con la naturaleza de esta pandemia, el proceso de aprobación regulatorio será tan minucioso como el proceso seguido para cualquier otra vacuna. Incluso después de que se apruebe una vacuna, los países de todo el mundo realizarán el seguimiento de su inocuidad y eficacia con el tiempo, de la misma manera que lo hacen con cualquier otra vacuna que se encuentre en el mercado en la actualidad. Es importante destacar que si bien estamos trabajando para fabricar una vacuna cuanto antes posible, el proceso para garantizar su inocuidad y eficacia permanece sin cambios. Lo que sí ha cambiado durante esta iniciativa para fabricar una vacuna eficaz e inocua contra la COVID-19 es la tensión sin precedentes en el proceso de desarrollo vacunal. Esto ha llevado a una abundancia en exceso de información de números de fuentes innumerables, algunas no muy confiables, que no se basan en datos científicos, lo cual ha llevado a confusión e información incorrecta sobre la inocuidad de las vacunas. Todo lo que diga no es suficiente para expresar que la mala información es una amenaza seria a la salud de nuestra región. Rumores realmente insidiosos y también teorías de conspiración pueden perturbar las labores de las vacunas y poner en peligro nuestra respuesta a la COVID-19, lo cual también cobrará vidas. La comunicación sobre la COVID-19 también indicará nuestro éxito o fracaso para controlar la pandemia. Es esencial que el público reciba información clara, concisa y basada en la ciencia sobre una vacuna futura contra la COVID-19. Y la OPS está trabajando estrechamente con los países de nuestra región para ayudar a garantizar que esto ocurra. Sin embargo, nosotros también estamos contando, dependiendo de ustedes, los medios de comunicación y otros, como las autoridades reguladoras nacionales, el sector privado y también la comunidad científica, para ayudarnos a garantizar información precisa y también abordar la mala información de manera eficiente.
Otro factor importante para establecer la confianza en las vacunas contra la COVID-19 es asegurar que sean accesibles en cada uno de los países. Ese es el motivo por el cual la OPS ha estado trabajando en el mecanismo de la COVAX para que los países en nuestra región tengan acceso equitativo a una vacuna tan pronto se torne disponible. COVAX será la mejor opción disponible que tendrán los países para tener acceso a la COVID-19 en el corto plazo. Ese es el motivo por el cual más de 182 países y economías de todo el mundo se han sumado a esta iniciativa. También nos complace informar que prácticamente cada país de América Latina y el Caribe se ha sumado o se encuentra en el proceso de sumarse a este mecanismo. La OPS ha estado respaldando a los países para navegar lo que podrían ser pasos judiciales, legales y presupuestarios complicados necesarios para obtener su participación en esta alianza mundial innovadora. Por ejemplo, colaboramos activamente con las instituciones financieras, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, para respaldar a los países en nuestra región a tener acceso a los fondos necesarios para adquirir vacunas a través del mecanismo de COVAX cuando estén disponibles. La OPS también está colaborando con la Agencia Caribeña de Salud Pública, CARPHA, y la Unión Europea para suministrar apoyo financiero para el pago anticipado necesario por el mecanismo de COVAX para que se sumen los países del Caribe. 11 países estarán ya cubiertos por este acuerdo. Esto ayudará a garantizar que los pueblos caribeños, en especial los más vulnerables, puedan beneficiarse de una vacuna contra la COVID-19 que sea eficaz e inocua. Y finalmente, el Fondo Rotatorio de la OPS, con más de 40 años de experiencia en el suministro de vacunas asequibles y de buena calidad a los países en América Latina y el Caribe, junto con UNICEF, será el mecanismo de compra para el mecanismo COVAX. Nuestra región está trabajando arduamente en preparación para una vacuna, pero también debemos mantener un curso sólido, constante, para seguir combatiendo este virus sin una vacuna. Las opciones de tratamiento lamentablemente siguen siendo limitadas. Esto significa que debemos continuar remitiéndonos a las mejores estrategias que tenemos a nuestro alcance, vigilancia eficiente y también algunas medidas de seguridad pública razonables. Pruebas, tratamiento y aislamiento de casos, así como el rastreo de contactos, son todos partes de una buena estrategia de vigilancia y son muy pocos países lo que los están haciendo bien en nuestra región. También deseo instar a la gente a que siga practicando las medidas de salud que son eficientes, con el lavado frecuente de las manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento social y evitar las grandes conglomeraciones. Insto a los Estados miembros a dar prioridad a un enfoque de comunicaciones transparente y proactivo para la COVID-19. Los pueblos de nuestra región están ansiando recibir pautas claras, la comunicación eficiente y constante sobre lo que pueden hacer para protegerse y evitar también la infección sigue siendo de vital importancia. Es tan importante ahora como lo fue en abril e incluso será más importante una vez que contemos con una vacuna. Juntos podemos superar la COVID-19. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a comenzar ahora con las preguntas que ya hemos recibido por correo electrónico y luego pasaremos a las preguntas del chat. Recuerden que pueden hacernos sus preguntas a través del QIA y les pedimos incluir su nombre y el medio de comunicación. La primera pregunta nos llegó de Daniel Collins de TN23 en Guatemala. Dice: ante el escenario que se está viviendo en Europa por la ola de contagios por COVID-19, ¿los países deberían evaluar un posible cierre o nuevas restricciones para evitar un impacto mayor de contagios?
Doctora Etienne. So, thank you for this question. Muchas gracias por esta pregunta. Como lo mencioné anteriormente, si bien miles de personas siguen dando resultado positivo en las Américas a la COVID-19. Es una cifra increíble, sí, pero en las últimas semanas nuestra región ha sido superada también por un resurgimiento en Europa del virus debido a un relajamiento del distanciamiento social, la seclusión y también la apertura de las fronteras o la flexibilización. También hay que analizar esta segunda ola desde un punto de vista diferente cuando estamos hablando de otras partes del mundo y tratar de predecir lo que va a ocurrir aquí. En primer lugar, el contagio de la COVID-19 sigue siendo alto en nuestra región, que tiene una dinámica diferente a la de Europa, por ejemplo. Además de las tasas altas que vemos en los Estados Unidos de América y en el Brasil. Al día de la fecha, 4 de nuestros países, Argentina, Colombia, Perú y México, han notificado entre 850,000 casos y 1,000,000. Las Américas tienen grandes disparidades socioeconómicas, muy por encima de otras regiones, lo cual ha incidido en la capacidad de los países para garantizar la observancia de las recomendaciones sanitarias. Entonces, decir que ya hemos superado la ola y analizar una potencial segunda ola podría ser un tanto prematuro. La región sigue estando ocupada por la primera ola. Después de decir esto, podemos analizar otras regiones para ver los patrones de surgimiento del virus o resurgimiento y los desafíos a los que nos enfrentamos aquí, como por ejemplo la fatiga por la COVID, las desigualdades sociales y las cuestiones económicas. Y por eso es que es tan importante que los países en las Américas sigan implantando las medidas de salud flexibles determinadas por los datos científicos en las comunidades que lo pueden hacer debido a los datos y que esto vaya acompañado con el apoyo económico y social. Solo con la toma de estas medidas podremos seguir aplanando la curva, manteniendo también el control de la situación, protegiendo los sistemas de salud y asegurándonos de que los más vulnerables en nuestras comunidades no queden rezagados mientras seguimos trabajando en la creación de una vacuna. Gracias. La siguiente pregunta es de Paulina Alcázar de Encadena e Infraganti News Cancún. Dice, hemos notado que la fatiga de la pandemia y las ganas de salir a reuniones e incluso de vacacionar se ha intensificado en las personas que ya tuvieron COVID y de alguna manera influye a las personas que no se han infectado y se animan a salir con la misma intensidad. Pregunta si esto crea una falsa seguridad y el aumento de contagios y también cómo contener a la población cuando se han agotado todos los medios, dice. Doctor Espinal. Sí, muchas gracias por la pregunta, Paulina. Muy importante. Sí, tienes razón. Puede crear falsa seguridad. El relajar las medidas o bajar la guardia, como decimos. Ahora bien, no creemos que que los medios se hayan agotado. Por eso es que es importante que seamos innovadores, porque programas educativos que deben ser sostenidos para mantener a la población informada y educada, de continuar con las medidas no farmacéuticas, de evitar grupos grandes de personas. Se puede salir a la calle, pero si tomamos medidas de distanciamiento social, de evitar grupos grandes, el uso de las mascarillas cuando salimos a la farmacia o al supermercado, las vacaciones también pueden ser tomadas, pero siempre manteniendo esas medidas en la medida de lo posible, porque estamos viendo lo que está pasando en Europa con un segundo pico. Lo importante también es envolver a la comunidad.
Los líderes comunitarios es vital para esto. No es algo de la noche a la mañana y somos naciones en nuestra región muy resilientes y creemos que los medios deben continuar promoviendo ese balance hasta que podamos, como dice la señora directora, tener esas vacunas para nuestras poblaciones. Programas educativos, mantener las medidas, envolver a la comunidad, a líderes comunitarios, a personalidades en cada país, de manera que esa educación constante nos haga pensar un poco más de si vamos a tomar unas vacaciones muy largas con grupos de trabajo, con grupos de personas grandes y todo esto. Se puede, pero siempre mantener estas medidas. Y bueno, y si podemos posponer las vacaciones un momento, también se puede, pero asegurarnos de que mantengamos las medidas no farmacéuticas para evitar un segundo pico. Porque no vamos a llegar a cero, todavía no. Vamos a seguir teniendo casos y si podemos evitar que esos casos incrementen, estamos haciendo nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, doctor Espinal. La próxima pregunta es de Martín de Ambrosio, de La Nación Argentina. Dice, el lunes se anunció desde Rusia que en diciembre llegaría un primer embarque de la vacuna de Gamaleya a América Latina. ¿Tienen algún dato más al respecto? Porque más allá del anuncio, dice, aún no fue aprobada por los organismos respectivos de cada país. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Hay muchas cuestiones sobre las vacunas. La directora incluso presentó un excelente resumen sobre la situación actual. Mira, el proceso de garantizar la seguridad y la eficacia de la vacuna tiene al menos 4 pasos. Isso é independentemente de que país é a produção da vacuna. Primeiro, o produtor tem que ser um produtor de boa qualidade, ou seja, um produtor que tenha um certificado de boas práticas de fabricação. Segundo, o produtor tem que fazer todos os testes pré-clínicos e clínicos que são estandarizados no mundo, tem que publicar os dados em las plataformas digitais que estão disponíveis para que toda a comunidade científica pueda revisar os dados sobre a eficácia e a segurança da vacuna. O terceiro passo é uma revisão cuidadosa por parte das autoridades reguladoras nacionais de los países onde vão se utilizar a vacuna. A decisão de utilizar uma vacuna é de cada país e nós outros recomendamos fortemente e apoiamos, a OPS apoia os países da região a fortalecer suas capacidades regulatórias. Então, essa análise é importante. E o último passo é a vigilância pós-mercado, que para todas as vacunas são muito importantes e para vacunas novas, contra qualquer enfermidade, são mais importantes aún. Então, do ponto de vista nosso, da Organização Pan-Americana de la Salud, o Fundo Rotatório de Vacunas, que já tem mais de 40 anos, haciendo aquisición de vacunas para los países de América Latina y Caribe, nosotros solo adquirimos vacunas de productores que puedan cumplir con todos los requisitos y además sean vacunas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. O sea, además de tener la revisión y la licencia de una autoridad nacional específica, também tem uma revisão adicional da OMS. Isso é quem regala uma segurança maior. Se está monitoreando todas as vacunas que estão na fase 3 e a expectativa que temos por los dados públicos que estão nas plataformas digitais é que vão concluir o processo de recrutamento de los voluntários e para a fase 3 são muitos, são 30.000, 35.000, 40.000, ao final de ano ou ao princípio de 2021. Aí tem que revisar todos os dados, publicar e solicitar o registro em las autoridades. Assim que não temos uma fecha, mas é muito provável que as vacunas possam estar listas se todo sai muito bem em los ensaios para o primeiro semestre de 2021, quizás um pouquinho ao princípio do semestre ou ao final do semestre. Pero esses são os dados que podemos sacar das plataformas
digitais, onde todos os ensaios clínicos estão registrados. Muchas gracias, doctor Barbosa. La siguiente pregunta nos llegó de Michael Clocks de Depiction Media Canada. Dice en inglés, how long does a person stay contagious? ¿Cuánto tiempo permanece una persona contagiosa después de haber exhibido algún síntoma y si hay también algún tratamiento específico para COVID, como el que recibió el señor Donald Trump? Señor Aldiguieri, ¿quiere usted responder a esta pregunta? Sí, muchas gracias por esta pregunta. La evolución clínica de una enfermedad puede ser muy diferente de un paciente al otro. Las pautas de la OMS para el aislamiento de los casos y la diferencia entre aquellos que son sintomáticos o asintomáticos. Para los pacientes sintomáticos, se sugiere 10 días después del comienzo de los síntomas, más al menos 3 días adicionales sin síntomas. Y para los pacientes asintomáticos o casos asintomáticos, son 10 días de aislamiento después de una prueba positiva. La decisión sobre el protocolo del tratamiento que se utilizará es responsabilidad del equipo clínico, por supuesto, en conversaciones con el paciente. La OMS y la OPS tienen pautas para el tratamiento clínico que se van actualizando sobre la base de nuevos datos científicos a través de protocolos muy estrictos de investigación y el uso de la dexametasona se ha incluido en los protocolos desde hace ya unos meses. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldiguieri. La siguiente pregunta es de Mariana García, periodista de Crónica 1 en Venezuela. Quiere saber cuál es el avance de las pruebas de antígeno en Venezuela. Semanas atrás la OPS dijo que llegaría un lote durante los primeros días de octubre. Además, quiere saber si se ha conversado con el gobierno nacional sobre la incorporación en el mecanismo COVAX. Entonces, ¿cuántas pruebas de antígeno llegaron a Venezuela? Quiere saber y qué comunicación se ha tenido con el gobierno para que pueda beneficiarse cuando salga la vacuna. Doctor Ugarte. Gracias, Sebastián. Gracias, Mariana. Efectivamente, el primer lote de 340,000 pruebas o test de antígeno y también las máquinas lectoras han arribado a Venezuela. Ya están en el país. Antes de su arribo se preparó un plan de distribución de las pruebas y de los lectores y se hizo entrenamiento del personal de laboratorio. Esas pruebas y los beneficiarán a los 24 estados del país y la entrega de esos test y los equipos empezará el día de hoy y continuará hasta el 28 de octubre y si es posible antes, hasta completar 27 hospitales de los 24 estados. Algunos equipos de lectura, por razones operacionales, pero también estratégicas, permanecerán en reserva para poder fortalecer las áreas donde es necesario incrementar las pruebas y o también apoyar a aquellos hospitales o instituciones que reciban las pruebas y los lectores en el caso de que haya alguna dificultad en su uso. La distribución de los tests y los equipos ha sido informada y coordinada y conversada con el Ministerio de Salud y con la Asamblea Nacional en cumplimiento del acuerdo firmado. Y se está terminando de trabajar el protocolo para el uso de los nuevos tests. Respecto a la vacuna, quisiera mencionar y lo que es público, que el gobierno ha pedido y se ha comprometido a formar parte del mecanismo de COVAX. En ese sentido, tanto el Ministerio de Salud y la OPS han entrado en contacto con la iniciativa Gavi y también la OMS, que son los que llevan la administración del mecanismo de COVAX, para facilitar
y flexibilizar el pago anticipado que el país tiene que realizar para que reciba las vacunas. Esto representa alrededor de 18 millones de dólares para Venezuela y en las condiciones que todos sabemos no es un mecanismo que ellos puedan usar en este momento. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Les recordamos a los periodistas que pueden hacernos preguntas por el QIA, que las estamos tomando en estos momentos, y también para coordinar con ustedes en caso de hacer preguntas en vivo, les pedimos que nos escriban primero por el QIA para poder coordinar. Las siguientes preguntas vienen de México, de Melina Ochoa de Uno TV y también de Isabela González del periódico Reforma. Quieren saber qué opina la OPS del rebrote de contagios de COVID-19 en 8 entidades de México, pregunta Melina. Isabela también en ese sentido quiere saber si se considera si eso es un rebrote o no. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. En México, como en todos los países, hay que mirar lo que pasa a nivel nacional, pero también a nivel subnacional. Exatamente porque quando vemos países como Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, podemos ter esse mosaico de distintas situações em cada província ou estado, ou mesmo na municipalidade ou área. Então, em México, depois de algumas semanas, onde se observava um descenso, México é o país, estamos vendo um estancamento do descenso, porque em 8 entidades federativas há dados que estão informando o incremento da transmissão. Né? Então, a Secretaria de Saúde de México está trabalhando com os governos dessas 8 entidades para novas medidas de maneira a diminuir a mobilidade, de maneira a verificar o que pode ser mais efetivo para reduzir a transmissão. Isso também é uma evidência importante para chamar a atenção de que em estados, províncias de qualquer país, onde se vai alcançando uma redução da transmissão, isso não significa que a enfermidade está controlada, que já se foi. Porque se as pessoas voltem a ter a mesma intensidade dos contatos físicos, se diminui o uso de mascarilha, de cobrir-bocas, se deixa as medidas de distanciamento físico, é possível que vá ocorrer um incremento de novo em la transmissão. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta llegó de Jamaica sobre test de antígenos y es de Nadine Wilson Harris de Jamaica Gleaner. Dice, have rapid antigen test. Las pruebas rápidas de antígenos se han puesto a disposición en Jamaica, doctor Aldiguieri. Muchas gracias por esta pregunta. La inclusión de pruebas rápidas, de detección rápida con base en antígeno, se mencionaron en la última rueda de prensa por parte de la directora de la OPS, y todos los países de las Américas pueden comprar las pruebas rápidas con base en antígenos a través del Fondo Estratégico de la OPS. Todos los países pueden adquirirla. Esta es una cosa. La segunda es que la OPS en el mismo momento está construyendo unas existencias de emergencia, de acceso a emergencia, con un número de estas pruebas que se pondrán a disposición de los países cuando haya el sistema de vigilancia que se vea retado por aumento en la transmisión y haya un retraso en las pruebas y en la realización de las mismas pruebas. Esta es la situación, pero lo más importante, y quiero repetirlo en este momento, todos los países pueden comprar pruebas rápidas basadas en antígenos a través del Fondo Estratégico de la OPS. Siguiente pregunta viene de Felipe Santana de TV Globo. Dice en inglés, President Bolsonaro said today the Brazilian government. El presidente Bolsonaro dijo que el gobierno no va a comprar la vacuna
hay una razón por no comprar esa vacuna y por no confiar en ella. Eh, ¿Hay alguna razón por la cual relajar las medidas? Y existe una razón para celebrar en esto. For that important question, Muchas which is gracias, Felipe, por su pregunta. Son 3 preguntas y vamos una por una. La OPS no va a entrar en asuntos políticos y discusiones internas de los países. Brasil se ha comprometido con varias vacunas, pero lo que recomendamos a los países básicamente es que pasen a través del fondo rotatorio de la OPS y a través de COVAX para poder tener acceso a las mejores vacunas cuando sean aprobadas y respaldadas por las autoridades reglamentarias y los organismos internacionales. Ninguna vacuna ha sido autorizada para ser utilizada hasta este momento. Todas las vacunas se encuentran en estudios, ensayos clínicos, son fase 2, fase 3 de experimentación, pero antes de aprobar una vacuna, es necesario ver los datos definitivos y finales. Entonces, no recomendamos que los países estén comprando directamente vacunas de ningún proveedor, porque pensamos que COVAX es el mecanismo dentro del fondo rotatorio de la OPS. Y esto, el fondo ha apoyado a los países por muchas décadas. Recuerde que América Latina y el Caribe es la región que tiene tal vez más experiencia que cualquier otra región en cuanto a inmunización al uso de vacunas. Esta es una cosa. El segundo tema es que no hay causa de celebración cuando hay una reducción en la tasa de mortalidad. Obviamente felicitamos a los países cuando tienen una reducción en este sentido, pero aquí hay un pequeño problema porque esto puede llevar a que bajemos la guardia porque aún no tenemos una vacuna, como lo estaba diciendo la directora. O sea que tenemos que asegurarnos de mantener un equilibrio entre la ejecución de medidas no farmacéuticas y con la educación continua de la población para evitar una segunda ola o un segundo pico. Y como decimos, la primera onda no ha pasado en América Latina, pero si vemos que bajan las tasas por los buenos esfuerzos de los países, sí podemos felicitarlos un poco, pero es necesario que sigamos adelante con las medidas porque este virus es impredecible y hemos visto en Europa y en otras regiones que ha habido nuevos picos y en algunos países y en Norteamérica ha habido nuevos picos también. Entonces es muy importante no relajar las medidas. Recomendamos que sí, todo ha estado bien y felicitar por las reducciones, pero seguir adelante con las medidas, porque si relajamos las medidas habrá más muertes hasta no contar con una vacuna. Gracias. Tenemos 2 preguntas más. Una es de Grevik Alvarado de Newsday Trinidad y Tobago y la otra es de Alejandro Arcos de Plenilunia. Grevik de Newsday pregunta, ¿está Trinidad y Tobago entre los 11 países caribeños que se sumaron a los planes de ayuda para la compra de la futura vacuna? Y Alejandro Arcos de Plenilunia dice, ¿qué medidas de preparación adicionales y recomendaciones existen para reforzar la seguridad en prevenir la posible falsificación y robo de vacunas o tratamientos de COVID cuando estén disponibles, ¿no? Que pueden llegar a tener una alta demanda? Doctor Barbosa, ¿podría tomar estas preguntas? Sí, muchas gracias por las preguntas. La OPS está trabajando con muchas instituciones financieras como el Banco Interamericano del Desarrollo, la Unión Europea, el Banco Mundial y otras para buscar alternativas que puedan facilitar el acceso de los países de la región a las vacunas por intermedio del mecanismo COVAX. Algunos países de nuestra región fueron muy fuertemente impactados por la pandemia, los países del Caribe que tienen
como base de suas economias é o turismo, e o ano de 2020 para o turismo é praticamente ano sem quase qualquer atividade. Então, como nossa diretora informou, tivemos uma boa negociação com a Agência de Saúde Pública do Caribe, CARFA, e com a União Europeia, e isso ha possibilitado apoiar a los países do Caribe, a esses 11 países. Trinidad e Tobago, sim, é um de los 11 países. Estamos, todavia, revisando todos os detalhes de como vai ser possível utilizar de la melhor maneira possível essa donação da União Europeia para ampliar a capacidade dos países do Caribe de ter acesso também às vacinas por el mecanismo COVAX. Para a segunda pergunta, eu creio que a grande responsabilidade que todos vamos a ter é fortalecer a capacidade regulatória de cada país. Países que não têm capacidade regulatória forte têm o maior número de denúncias de medicamentos substandard ou falsificados. Por isso, a OPS tem como uma das prioridades o apoio técnico a todas as autoridades regulatórias de los países, e incluso para o tema do Caribe, estamos apoiando o fortalecimento da capacidade regulatória subregional, para que os países do Caribe possam, de maneira compartida, porque é mercado pequeno em termos de volume, manejar bem os temas regulatórios e evitar falsificação. Também se está apoiando os países de Centroamérica, com o mesmo objetivo, e todos os países. Isso vai ser um desafio, porque, desafortunadamente, pessoas podem tentar ganhar dinheiro de maneira ilegal, e há que manter uma vigilância muito atenta, inclusive com a participação dos cidadãos, que possam denunciar para as autoridades regulatórias e policiais, e a polícia também, se há qualquer oferta de vacinas por redes sociais ou de medicamentos, coisas que não são recomendadas ou levadas por intermédio de los ministérios de la salud de cada país. Gracias. Muchas gracias, doctor. Siguientes preguntas vinculadas con viaje. Una es de Héctor Rendón, de la revista Factor RH. Quiere saber, ante el rebrote de COVID, si es recomendable tomar medidas como toque de queda o cerrar fronteras a la aviación. Y también Paulina Alcázar nos había escrito sobre que estaban recibiendo hace varias semanas vuelos directos desde Europa en Cancún, y quería saber si la OPS considera que esto debe ser un punto importante para estar pendientes por posibles reinfecciones. Doctor Ugarte. Gracias, Sebastián. Gracias, Héctor, Paulina. Las acciones de limitación del movimiento de las personas, como el caso de toque de queda o la limitación de viajes internos dentro del país o internacionales, son medidas extraordinarias que se toman cuando hay una transmisión masiva, muy activa de casos, y no es posible detectar los casos a tiempo y tomar otras medidas de control de la pandemia. Sin embargo, si esas medidas se toman aisladas, sin las otras medidas, realmente lo que estamos haciendo solamente es retardar en algunos momentos, a veces en algunos días o semanas, una transmisión que es imposible de parar si no se implementan esas medidas. Tenemos que recordar que el riesgo de propagación de la COVID-19 a través de viajes internos o movimiento de personas o incluso viajes internacionales no puede ser eliminado. De tal manera que es necesario tomar en cuenta que si el país decide reanudar los viajes internacionales, sea por razones de reactivar la economía, el turismo u otros sectores, tienen que estar conscientes del riesgo, pero además tomar algunas otras medidas. Esas medidas que se han estado difundiendo y recomendando desde el inicio de la pandemia, que han sido válidas, sigue siendo válidas. La primera es detección de los casos. Necesitamos encontrar a las personas que tienen el virus de la COVID-19. Y eso puede ser a los pacientes sintomáticos. Si no son sintomáticos, necesitamos tomar las muestras, hacer las pruebas
identificar a los que tienen el virus, aislarlos y darles el tratamiento adecuado, identificar cuáles han sido los contactos y ponerlos en cuarentena mientras se hacen las pruebas adecuadas o el seguimiento de su estado de salud. Y por supuesto, las otras medidas de distanciamiento físico, uso de mascarillas, higiene de manos. Con estas medidas se han logrado controlar la transmisión de la pandemia. Y es necesario indicar que estas medidas aplicadas adecuadamente a lo largo del territorio nacional, dentro del país, incluyendo los destinos turísticos, son importantes para controlar la pandemia de la COVID-19. Y también aprovecho esta oportunidad para destacar el hecho de que no se justifica la cuarentena de los viajeros internacionales en el sentido de que no se les asocia que sean contactos de la COVID-19. Los países que están exigiendo pruebas de diagnóstico negativo de la COVID-19 antes de iniciar el viaje deben considerar que ese resultado solo se aplica al momento que se tomó la muestra, que en algunos casos son varios días antes que inician el viaje. De tal manera que es un falso sentido de seguridad solo para reforzar que las medidas de detección de casos y todas las demás que he mencionado anteriormente tienen que estar implementadas en todo momento. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta en vivo. Quisiera darle la palabra a Gabriela Sotomayor de Proceso México. Gabriela, si nos estás escuchando, tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias por tomar mi pregunta. Mucho gusto en verlos a todos. Mi pregunta es sobre estas pruebas rápidas de antígenos y sobre todo las que ustedes enviaron a México. Mandaron, por lo que tengo entendido, 200,000 pruebas y la Secretaría de Salud en México dijo que las iba a evaluar. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se tienen que evaluar? Y también si estas pruebas rápidas pueden ser una gran opción para la región, pues porque son más económicas, precisamente porque son rápidas y porque en nuestros países es muy difícil hacer estas pruebas de laboratorio, sobre todo en lugares como en México. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Le doy la palabra al doctor Aldichieri, si puede empezar a contestar, y luego doctor Barbosa, si quiere complementar también. Gracias. Muchas gracias por esa pregunta, señora Sotomayor. Es un proceso normal. Todos los países tienen autoridades de regulación con términos de referencia para evaluar nuevos productos, nuevas tecnologías que llegan en el país. Pero también hay una noción de organización de red de vigilancia. Y en México, la cabeza de la red nacional y que trabaja con todos los estados es el INDRE, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia. Pero hay aspectos muy importantes que yo quisiera destacar, que también la evaluación incluye cómo una nueva metodología se integra a una red existente con el estándar de oro que es la PCR. Y por ejemplo, en zonas remotas y en poblaciones indígenas, en un contexto de ampliación de la vigilancia a través de la atención primaria en salud. No se hace de un segundo o de un minuto para otro. Estamos hablando de una expansión de capacidad en una red existente que en México ha sido fortalecida en aspectos de biología molecular, de PCR, desde la pandemia de influenza de 2009. La segunda parte de su pregunta, sí, es una gran opción para toda la región. Estamos hablando de América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur. Es en la palabra en inglés, no estoy seguro con mi idioma materno, debían traducirlo, es un game changer, cambia la situación y permite a varias intervenciones fortalecerse para en la pelea contra la COVID-19. Quisiera devolver la palabra para seguir en la respuesta.
Então, graças. Só para complementar que esse vai ser uma iniciativa muito importante para ampliar a capacidade de testes, de testeo em los países da América Latina. Em México e em outros países, como já se ha mencionado, essa nova prova está disponível para os países que queiram fazer a aquisição por el Fundo Estratégico. E nessas situações que o doutor Aldigueri ha mencionado, em áreas rurais, aldeias indígenas, em la periferia de las grandes cidades, onde muitas vezes para ter acesso a uma prova de PCR é mais difícil, agora há essa outra alternativa que tem uma excelente qualidade e que pode garantizar mais capacidade aos países de fazer o testeo. O testeo é importante não somente para saber exatamente o que está passando, se há tendências de crescimento ou de descenso do número de casos, mas também é importante para essas medidas a nível individual, para a quarentena, para identificação de los contatos, para isolamento. Então, é um esforço também que estamos fazendo com o governo de México para ampliar a capacidade de acesso a las pruebas. Gracias a ambos. Siguiente pregunta de Ariel Alberto Jara Acosta en el chat. Venía algo que había comentado el doctor Espinal sobre las medidas de protección. Dice, ¿cuál, según su punto de vista, serán los mejores mecanismos oportunos de protección a tenerse en cuenta durante las vacaciones? Doctor Espinal. Sí, muchas gracias. Bueno, hay medidas que debemos tomar en cuenta, como son, por ejemplo, el uso de las mascarillas, evitar los aviones solamente deben ser utilizados para viajes esenciales y principalmente los viajes largos, porque son lugares cerrados. Se puede viajar, pero tomando precauciones, pero si podemos hacer turismo doméstico, mucho mejor todavía en los... porque podemos irnos por tierra a la playa o al campo o a las montañas. El lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, evitar lugares cerrados, restaurantes cerrados, por ejemplo, el riesgo es más alto que comer fuera en una terraza, por ejemplo, o en un patio. Entonces, hay medidas que deben ser tomadas muy en cuenta y evitar las aglomeraciones. Por ejemplo, si se va a la playa, ir a un lugar bastante, un poco más aislado para disfrutar de la playa, pero tener en cuenta que el riesgo siempre existe si nos estamos con aglomeración de muchas personas. También considerar un poco la posposición de las vacaciones si es necesario, y si es perentorio tenerlas, tomar en cuenta esas medidas. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Alina Dieste, de AFP. Dice que la doctora Etienne acaba de señalar la continua propagación de la COVID-19 en la región y pregunta si han aumentado también las muertes en las Américas y cuál es la evolución sobre el número de muertes en Latinoamérica. Doctor Aldigueri. Muchas gracias por la pregunta, señora Alina Dieste. Sí, lastimosamente, seguimos observando casi cada día 100.000 nuevos casos. Hemos también observado aumento de muertos y aumento el día de ayer, por ejemplo, se reportaron más de 1.730 muertos a nivel regional, todas las subregiones. El día de ayer se habían reportado 610.475 fallecidos acumulados en esa región y el día de ayer 5 países habían notificado más de 100 muertos: Estados Unidos, Argentina, Brasil, México y Colombia. Cada proceso de brote conlleva
su carga de mortalidad, lastimosamente, y estamos todavía recibiendo notificación de fallecidos cada día y cada semana en esa región. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Ya estamos llegando al final de este media briefing. Una de las últimas preguntas que nos llegó es de Valeria de Argentina. Dice, a su criterio, ¿consideran pertinente la comparación de cantidad de casos y muertes entre países, específicamente en lo que respecta a la cantidad de muertes por millón de habitantes? Y también si hay condiciones objetivas para esas comparaciones, teniendo en cuenta que no todos los países tienen el mismo tipo de registro. Doctor Espinal, ¿podría contestar esta pregunta? Sebastián, repite, perdí Le leo de vuelta, no hay problema. Dice, si consideran pertinente la comparación de cantidad de casos y muertes entre países, específicamente en lo que respecta a la cantidad de muertes por millón de habitantes, y si hay condiciones objetivas para esas comparaciones, teniendo en cuenta que no todos los países tienen el mismo tipo de registro. El reporte de la cantidad de muertes por poblaciones es un indicador aceptado internacionalmente. Ahora bien, no debemos hacer comparaciones porque cada país tiene su propia dinámica y su propia característica. No es lo mismo comparar un país grande federal como Argentina, Brasil, México, que comparar un país pequeño como República Dominicana o Guatemala, Honduras. Cada país tiene sus propias. Ahora, esto debe tomarse como una forma de ver lo que está sucediendo en todos los países, pero no es simplemente para hacer comparaciones inherentes a quién lo hace mejor o quién lo hace, porque todos los países están tomando acciones. Es un indicador aceptado y por eso nos puede decir dónde debemos tomar las medidas más urgentes y menos urgentes. También es importante no solamente ver desde el punto de vista nacional, es importante de ver desde el punto de vista local, por municipalidad, por estados, porque así podemos detectar brotes incipientes. O sea, nos da una visión general de lo que sucede en cada país, pero no debemos utilizarlo para estar haciendo comparaciones de esto aquí o allá, sino lo que creemos debemos es siempre promover las buenas prácticas, ya que en todos nuestros países hay buenas prácticas. Pero es un indicador utilizado por 100.000 habitantes o por cada millón de habitantes. Muchas gracias. Gracias, doctor. La última pregunta ahora sí. In your remarks, Dr. Etienne, you mentioned... En sus comentarios, doctor Etienne, usted mencionó las vacunas seguras y eficaces. ¿Y qué se está haciendo para apoyar a los países para asegurar que esto sea así? Muchas gracias por esta pregunta. La OPS ha estado dando cooperación técnica y recursos para complementar los esfuerzos hechos por los países para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 por muchos meses ya. Hemos desarrollado 105 documentos con base en la evidencia y hemos dado 169 sesiones de capacitación virtuales y en persona, y también hemos enviado más de 17 millones de pruebas PCR y hemos también enviado a los países las pruebas rápidas con base en antígeno. Hemos apoyado a los Estados miembros en el desarrollo e implementación de los planes de respuesta a COVID-19. Más recientemente, estos esfuerzos se han enfocado en asegurarnos que nuestra región tenga acceso equitativo a una vacuna segura y eficaz. Al mismo tiempo, los países tienen sistemas para prepararse para recibir la vacuna y para poder desplegarla cuando llegue la vacuna, de manera que la población pueda estar protegida lo más rápidamente posible. Para asegurar el acceso equitativo a las vacunas para la región, la OPS está trabajando con el mecanismo COVAX, lo cual es una iniciativa sin precedentes para asegurarse de que los países que participan
tengan la garantía de vacunas hasta un 20% de su población en las primeras semanas. Esto es suficiente para proteger a los trabajadores de la salud, los que están allí en las trincheras. Esto reducirá el impacto de la enfermedad en los sistemas de salud. Y sabemos que con el COVID-19 nadie estará seguro hasta que todos estén seguros. Entonces, proteger a las poblaciones más vulnerables es clave para poder llegar a la normalidad de nuevo lo más rápidamente y con mayor seguridad. La OPS, como han oído, utilizará el mecanismo de COVAX. UNICEF comprará las vacunas para los miembros que estén fuera de nuestra región. Con las economías de las Américas van a recibir apoyo financiero para el mecanismo COVAX, y también estamos trabajando en OPS con instituciones financieras y otras organizaciones para apoyar a los países que estén autofinanciando y que puedan tener acceso a los mecanismos de manera que puedan tener acceso al mecanismo COVAX, y seguiremos trabajando con las autoridades regulatorias nacionales, y se ha mencionado varias veces aquí la importancia de estas autoridades regulatorias nacionales. Y más allá de esto, OPS seguirá trabajando con evaluaciones de preparativos para prepararse de mejor manera para que se pueda distribuir la vacuna a quienes más lo necesiten, tan pronto como las vacunas estén disponibles. Y esto incluye paquetes de cooperación técnica extensos que abarcan aspectos reglamentarios, planeación, capacitación, comunicaciones, también lo relacionado con la cadena de frío y también aspectos de postmercadeo. También estamos trabajando en iniciativa para apoyar las mejoras subnacionales y nacionales en los países. La OPS, esta es nuestra misión, nuestro trabajo, y apoyaremos a todos los Estados miembros para asegurarnos de que conjuntamente podamos, como ya he dicho, superar COVID-19 en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Etienne. Ahora sí hemos llegado al final de esta sesión. Gracias a todos por participar. En breve les estaremos enviando las palabras de apertura de la doctora Etienne, así como la grabación de la sesión. Recuerden que también pueden seguir en contacto con nosotros por correo electrónico y encontrar más información en la página web de la OPS. Otro anuncio que me dejan hacerles un minuto: tenemos este viernes un webinar para periodistas y comunicadores sobre cobertura periodística responsable de las vacunas COVID-19. Este viernes será en inglés, y el próximo viernes 30 de octubre haremos el mismo seminario en español, así que guarden la fecha y estarán recibiendo más información de nosotros. Nuevamente, gracias a todos por participar y que tengan un muy buen día.